días. Buenos días. La verdad que hay una cosa en mi corazón de alegrarme en el Señor. Me alegro tanto en el Señor. Cada día, cada minuto es un motivo de alegría para mí en mi corazón. Y estaba cantando y estaba sintiéndome aquí, alabando y con vosotros. Y de verdad no sé si a veces no nos alegramos lo suficiente, no sabemos lo que es disfrutar de lo que Dios nos ha dado. No lo saboreamos. Y bueno, yo ruego a Dios que me ayude esta mañana a compartir lo que ha puesto en mi corazón. Y, ¿sabes? Una vez escuché una frase en una reunión, uno que estaba predicando, decía: no hay nada más terrible que vivir en la ausencia de la presencia de Dios. Y la verdad es que, no sé, supongo que es, por un lado, por lo curioso de la frase, y por otro, lo que despertó en mí, ¿no? Vivir en la ausencia de la presencia de Dios. Y esto me ha estado haciendo pensar estos días, en este tiempo, sobre la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y, ¿sabes? Hay dos cosas que hemos de saber acerca, hay más cosas, pero dos cosas de las que yo quiero hablar esta mañana respecto a la presencia de Dios. Y si algo tenemos, una es que si algo podemos tener claro, es que no podemos huir de la presencia de Dios. Ninguno de nosotros, nadie puede huir de estar en la presencia de Dios. Es así. Y dice no hay un lugar, dice en Salmo 139, pero es imposible estar en un lugar donde no esté la presencia de Dios, o donde la presencia de Dios no esté. En el Salmo 139, es un salmo, a partir del versículo 7, fijaos lo que dice el salmista aquí. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, lo más alto, allí estás tú. Y si en el Seol, en lo más profundo de la tierra, hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no se encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Absolutamente nadie. Fíjate que estaba hablando de ir a lo más alto, a los cielos. Allí estás tú. Donde están en lo más profundo de la tierra, donde habitan los muertos, allí tu mano está. Incluso dice las alas del alba, estaba refiriéndose al despertar del amanecer, cuando ves de repente cómo el sol empieza a aparecer y rápidamente ha subido, está refiriéndose casi a volar como la velocidad de la luz y ser tan rápido que te puedes ir a la otra punta del mar, al otro extremo. Aún allí tú estás. No podemos huir de la presencia de Dios. Y en Hechos, ¿por qué? En Hechos 27, 18 lo decía el apóstol Pablo: porque en Dios somos, lo hemos mencionado bastantes veces. Bueno, no sé si he dicho bien la cita. Pues es este que dice: porque en Dios somos, en Dios
nos movemos de Dios, existimos. Voy a decir cuál es. ¿Por qué? ¿Queréis vivimos y nos movemos? Sí. 17, 28. 17, 28, venga, al revés. 17, 28, gracias Raúl. 17 es al revés. Cogido 27, 18. En él vivimos y nos movemos y somos. No podemos huir ni escapar de la presencia de Dios. De ninguna de las maneras nos rodea. Dice que me rodearás. Es tremendo. No quiero hablar del Salmo 139, aunque bien podría ser, pero donde habla de la omnisciencia o de la omnipresencia de Dios y de Dios Todopoderoso. Pero de verdad que quede claro que no hay manera de huir de Dios. No hay manera. En Jeremías 23 también da otra. Señor, ayúdame. Ayúdame. Dice Jeremías 23, versículo 24. Dice, ¿se ocultará alguno? Dice Yahvé, en escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Yahvé, el cielo y la tierra? ¿Quién se esconderá de Dios? ¿Habéis jugado al escondite? ¿No? De pequeños, ¿eh? ¿Y qué hacía? Uno se ponía a contar y todos salían corriendo y buscábamos sitios y vamos, era por dónde empezabas a buscar, ¿no? Más o menos. Pero, ¿sabes? Con Dios no se puede jugar al escondite. No podemos huir ni escondernos de la presencia de Dios. No hay manera. Y esto nos indica que, lógicamente, si no podemos huir de su presencia y en Dios vivimos y movemos, quiere decir que ahora mismo estamos aquí en la presencia de Dios. Pero, ¿podemos estar muy cerca de la presencia de Dios? Pero a la vez estar muy lejos de Dios. Tú puedes estar aquí sentado ahora mismo, pero no estar aquí, estar en otro lado. Y esta es la otra cosa de la cual creo que debemos aprender. Por un lado, no podemos huir de la presencia de Dios, no podemos escondernos de la presencia de Dios en ningún lugar, pero sí podemos alejarnos de la presencia. Nuestro corazón, aun estando cerca, podemos estar sumamente lejos. ¿Qué le dijo Jesús a los Marcos 7? Vamos a verlo, porque es... Marcos 7, versículo 6. Jesús estaba hablando a los que estaban allí, a los fariseos y a los escribas, les está respondiendo y les dice unas palabras duras, dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, ya está escrito en la Escritura, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre, en fin. Pero estaba diciendo claramente oye, incluso podéis estar hablando de mí cerca, pero sin embargo vuestro corazón muy lejos de mí y de mi presencia, ¿no? Y, ¿sabes? Lo que pretendo esta mañana es que aprendamos a vivir y a ser conscientes de que estamos en la presencia de Dios en todo momento, de que no, es vital para nosotros, para nuestra vida cristiana, para nuestra forma de vida, para nuestros planes, el hecho de saber que
estamos delante de Dios, delante de sus ojos siempre. No quieras esconderte de Dios. No quieras huir de Dios. Dios llama, Dios pone su mirada sobre nosotros y tú y yo no vamos a poder huir. Podemos alejarnos. Pero esto, como he empezado con la frase, es terrible. Realmente necesitamos y debemos estar en la presencia de Dios. Cuando vemos la historia del pueblo de Israel en Éxodo, en el capítulo 33, hay un momento en el cual Moisés había ido al monte a estar allí, a recibir los mandamientos, y entonces cuando baja se encuentra con la historia de que el pueblo se había olvidado de todo y se había hecho un becerro de oro y toda esta situación. Entonces, de repente, Dios se enfada con el pueblo de Israel y le dice: mira, anda, iros para allá, para la tierra, para donde os he dicho que tenéis que ir, iros para allá, tirar para ese lugar, pero yo no voy a acompañaros, yo no voy a ir con vosotros. No le dice en el versículo, en el capítulo 33 de eso, dice: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Le está diciendo Dios a Moisés, o sea, se está quitando hasta de en medio. Y dice: a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Pero yo no subiré en medio de ti, yo no iré en medio de ti, porque eres pueblo duro de cerviz. No sea que te consuma en el camino, que se enfade, que me ira, que me encienda. No voy a ir contigo. Qué palabras, ¿no? Más duras, ¿no? Y Moisés, en este caso, el que había vivido y había respondido al llamado de Dios y había hecho todo lo que él sabía, lo importante que era Dios para el pueblo. Él sabía que lo único que le diferenciaba al pueblo de Israel de las demás naciones era que Dios estaba con ellos, que Dios les guiaba, que Dios les dirigía. Eso era lo único que les diferenciaba de los demás. Y dice: ¿y si ahora, si de repente ya Dios no va a estar en medio de ellos? Estaban perdidos. Y Moisés, un poco más adelante, le dice: Señor, mira, si tú no vienes con nosotros, yo no iré a ningún sitio. No vamos a ir si tu presencia, lo dice en el versículo 15, dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué clamor, ¿no? El hecho de decir: no vamos a ningún lado. ¿A dónde vamos a ir si tú no vienes con nosotros? Dios le había dicho un poquito antes. Finalmente le dice: yo voy a ir, mi presencia, le dicen, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y ¿sabes? Cuando Dios le está diciendo de darle el descanso, no estaba hablando del descanso de sentarse en sitios donde, estaba hablando de tranquilidad, de confortabilidad, de algo, de sentirse confiable, de habitar confiados. Yo me acuerdo, yo a veces recuerdo cuando yo soy de los pueblos de Zamora, yo soy de Zamora capital, pero vivía en pueblos, íbamos de verano allí a los pueblos de vacaciones, ¿sabes? La gente no cerraba las puertas con llave, y era una de las cosas que decían luego los mayores, y dicen: antes podíamos dejar las llaves puestas en el coche o en la casa, nadie venía a hacer nada, vivían confiados. Y sabes, aquí Dios estaba diciéndole esto a Moisés: tú puedes estar tranquilo, yo te voy a dar tranquilidad y vas a habitar confiado, voy a estar contigo. Y esto implica descanso absoluto en tu vida. No te voy a dejar. ¿Sabes? Cuando Josué
se muere Moisés. ¿Estáis conmigo? ¿Me explico? Cuando se muere Moisés, Dios habla con Josué. Y en el capítulo 1 le dice: desde el versículo 4, Josué 1, versículo 4, dice: desde el desierto, le está diciendo, yo te he entregado la tierra y tal. Entonces le dice: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios les había dado este terreno, y dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y luego le dice, empieza las reiteradas frases en las que le dice: esfuérzate y sé valiente. Pero no es inverso, o sea, no es que dice: esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo, mi presencia irá contigo. No es esto, es: mi presencia va a ir contigo, yo te voy a acompañar, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Pero esfuérzate y sé valiente. Y, ¿sabes? La promesa, la garantía de que Dios nos promete su presencia en todo momento con nosotros en nuestras vidas es algo que nos da la tranquilidad de decir: nadie va a poder hacerme frente si la presencia de Dios está conmigo. No va a haber situación que no pueda afrontar y superar si la presencia de Dios está conmigo. Él ha prometido, Jesús prometió que Él estaría con nosotros todos los días. Ahora, nosotros tenemos que caminar abrazados a Él, querer estar en su presencia, querer que su presencia venga con nosotros. Cuando Dios habla con Gedeón, también en Jueces, Gedeón era considerado, en la Biblia era considerado en el Antiguo Testamento como un cobarde, un hombre cobarde. Y de hecho, cuando Dios estaba hablando con él, y lo podemos ver en Jueces, todas las cosas que él le decía: pero Señor, ¿yo dónde voy a ir? ¿Y cómo voy a ir yo a hacer esto? Y venga pruebas. Y Josué era considerado, Gedeón estaba considerado como un cobarde, ¿no? Pero sin embargo Dios le hace ver y le hace sentirse valiente. ¿Y cómo es esto? En Jueces 6, el versículo 12, dice: y el ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Dios está contigo. Y ¿sabes? Es una frase que tiene un valor y un poder tremendo para nuestras vidas. ¿Sabes? Dios quiere estar contigo. Dios quiere estar contigo. En tus situaciones, Dios quiere estar contigo. En tu vida, Dios quiere estar contigo. En mi vida, todos mis problemas, Dios quiere estar conmigo. Y siempre nos lo dice: yo te amo, he dado mi único hijo por ti. Oh Jesús, yo te amo, me he entregado a la cruz por ti. ¿Quieres estar en la presencia de Dios? ¿O quieres hacer como Josué, como Jonás, huir de la presencia de Dios? No vas a poder esconderte, solamente alejarte. Y cuanto más te alejes, entiendo la frase que decía el predicador terrible es vivir en la ausencia de la presencia de Dios. Es vivir como vivía el Gadareno, vivir entre sepulcros, vivir en la misma muerte.
necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos apropiarnos del poder que nos da la presencia de Dios, la gloria de Dios en nosotros, Cristo en nosotros. ¿Sabes? Vivimos como vivían los fariseos. De labios te honro, te conozco, he oído de ti, pero mi corazón está lejos. ¿Sabes? Lo único que nos hace diferente a la iglesia y a los cristianos, nos hace diferentes a los incrédulos, es que nosotros confiamos en que Dios está en nuestras vidas. Si no, no hay nada que nos haga distintos. Lo único que te va a hacer distinto de cómo eras antes a cómo puedes ser o cómo eres es que le has dicho sí a Cristo en tu vida. Porque si no, estamos completamente perdidos y muertos en vida. ¿Sabes? Yo era una persona muy... No quiero, antes de irme a esto, quiero que veamos el versículo 14 de Jueces 6. Dice que mirándole, estábamos hablando de Gedeón, que era un cobarde, y dice, Gedeón le respondió en el 13, Señor mío, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas? Y empezó a argumentar, e incluso a decir que Él nos había desamparado, culpándole realmente de que ellos, cargar a Dios la responsabilidad de sus actos y de haberse alejado de Él. Y mirándole Yahvé le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Y cuál era su fuerza? La fuerza que Dios le dice que tenía Gedeón no era su fuerza, sino era la que le había prometido desde el principio. Yo estoy contigo, yo voy a estar contigo. Esa es nuestra fuerza. Y con esa fuerza tú y yo podemos caminar en victoria y en libertad hacia adelante. Esa es nuestra fuerza para superar baches, para superar a nuestro hombre viejo interior que sigue levantándose en estos días, el hombre interior viejo que se levanta para vencerle es la fuerza de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es como, viene abajo. Necesitamos ir seguros de esta presencia de Dios en nosotros. Y yo era una persona, era muy tímido, yo de jovencito era muy vergonzoso, era muy tímido. Y creo que por eso cuando luego me entré en el mundo de las drogas, descubrí que me desinhibía y que de repente de ser muy tímido me volví un pasota, que en aquella época era el nombre que daban a los que estábamos metidos en el mundo, eso es un pasota, y se le usaba mucho. Pero era muy tímido, era muy vergonzoso. Yo me acuerdo a mí había jovencillo, había una chica que me gustaba y entonces yo quería decirle a la chica que, bueno, pues que me gustaba y que quería pasear con ella y esto, pero todos los días me levantaba teniendo claro dónde iba a abordarla y lo que le iba a decir. Y llegaba el día y el momento, y era tanta la vergüenza y la timidez que no podía, ¿no? Y realmente Dios cuando vino a mi vida, a mi corazón, y no solamente me sacó del mundo de las drogas y me libertó, sino que además me libertó de todos estos complejos. Cuando uno deja la droga vuelve a ser el mismo, pero más vacío y más destruido. Y Dios quitó todo esto, esta timidez, y por eso estoy hoy aquí, con temor y temblor, pero Dios me ha ayudado a vencer todas esas timideces y esas vergüenzas. Y, ¿sabes? Es el hecho de decirle, Señor, quiero que tu presencia esté en mi vida. Quiero que tu presencia, que tú mores, traigas la presencia de tu Espíritu Santo a mi corazón y haga la obra y me guíe y me dirija y gobierne y hagas tu voluntad en mí y a través de mí. Esto es lo que de verdad transforma nuestras vidas, la presencia de Dios. ¿Sabe? Vamos a ver en 2 de Crónicas,
Segundo libro de Crónicas, vamos a aprender de un hombre, de un rey, vamos a aprender esta situación. Segundo de Crónicas, capítulo 14, habla del reinado de Asa, y vamos a ver los versículos, a ver, dice, Segundo de Crónicas 14. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Yahvé su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Asera, y mandó a Judá que buscase a Dios, el Dios de sus padres, a Yahvé, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Dios le había dado la paz. Entonces dijo, por tanto, a Judá, el rey Asa dijo, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslos de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Yahvé nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Y dice, tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanza. De Judá, 300.000. Y de Benjamín, 280.000, que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Habla de un ejército de 580.000 hombres. Estaba hablando de esto, que consiguió un ejército de 580.000 hombres. Ahora fíjate, en el versículo 9 dice, y salió contra ellos Zera etíope con un ejército de 1.000.000 de hombres. O sea, si tú tienes 580.000, de repente viene un problema, viene un ejército que es el doble de lo que tú tienes. Y a enfrentarse. Y ante esta situación, fíjate lo que hace, ¿no? Dice que salió Asa contra él y se prepararon para la batalla en el valle de Sefata junto a Maresa. O sea, siendo minoría, se fue a luchar contra el doble de ejército, un ejército mucho más poderoso. Y esto es lo que creo que Asa había aprendido de lo que hemos hablado antes. Dios le había dicho que su promesa, que su presencia, ¿os acordáis a Josué? Mi presencia va a ir contigo, solamente esfuérzate y sé valiente. Y aquí, ¿qué estaba haciendo Asa? Oye, el ejército que viene ahí es el doble que nosotros, pero vamos a ir a pelear. Y vamos a ir a la batalla. Y dice que fueron a la batalla y dice, clamó Asa a Dios. Y dijo, oh Yahvé, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Yahvé, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y dice que Yahvé deshizo a los etíopes delante de Asa y de Judá, y huyeron los etíopes, y sigue hablando de que se acabó. ¿Sabes? Es la confianza de que Dios nos ha ayudado, nos ha rescatado y va a seguir hacia adelante con nosotros. Y en nuestra confianza en la presencia de Dios, en nuestro clamor a Dios, está la respuesta de su apoyo y su respaldo en nuestras situaciones. No importa si el ejército es más grande, no importa si ves tu prueba enorme, no importa lo que venga contra ti, porque Dios es mucho más grande que todo lo que se presenta delante. Si la presencia de Dios está con nosotros. Y después de esta gran victoria, Dios deja, la palabra nos enseña que hay una condición de parte de Dios.
Y esta condición es para todos nosotros hoy, en el capítulo 15 del mismo libro. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, que era profeta, y salió al encuentro de Asa, del rey que había vencido, y le dijo, oídme. Entonces Dios hablando a toda la gente, dice, oídme Asa y todo Judá y todo Benjamín, oídme todos. Dios estará con vosotros si vosotros estuvierais con Él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, Él también os dejará. Y luego habla del pasado. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote. Y sigue hablando de esto, ¿no? Dice en el versículo 7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. ¿Sabes? Esta es una condición actual para nosotros. Dios va a estar con la presencia de Dios va a estar con nosotros si nosotros queremos estar en la presencia de Él. ¿Vamos a hallar a Dios? Si buscamos a Dios. Si no queremos saber nada de Él, ¿qué dice? Que Él también nos dejará. Y esto no quiere decir que deje de amarnos, porque Él ama al pecador, pero nuestro pecado, nuestro pecado nos va a alejar de su presencia. Nuestra rebeldía nos va a apartar de su presencia. Nuestra desobediencia nos va a apartar de su presencia. Y esto significa algo terrible para la vida del hombre. Hoy quizás estás hoy haciendo tus oídos, no te interesa escuchar esto, me voy, me pierdo con mi vista, mi mente está en la playa, está en tal sitio, en mis planes. Lo único que estás haciendo es esconderte de Dios.